¿Cómo están? Vamos con el capítulo número 1 de esta nueva historia. Espero les guste. Aunque conocemos la esencia de un Rohan, aún así echemos un vistazo a esta novela. Al igual que todas las heroínas, fue golpeada por una vida de regresiones. En un país muy lejano, como es lo usual para reencontrar un final feliz en esta vida. Como es lo usual, le propuso matrimonio por contrato al duque del norte. La joven baronesa Litera Mirto. Pero la vida no puede ser tan fácil. ¿Eres tú la persona que me ofreció un matrimonio por contrato? Pensé que sería bueno escuchar tus motivos, por eso te invité, pero... Mejor vuelve antes de que te arrepientas. Era poco probable que este matrimonio por contrato se desarrolle sin problemas desde el principio. Pero la disculpa fue mejor de lo esperado. Procrastiné sin poder decidir sobre mi deseo, lo postergué y finalmente olvidé. Pero ahora no me arrepiento. Conocimiento e información sobre el mundo en cual estaba. Y con un poco de suerte, subí hasta el poder. Incluso el hermoso protagonista masculino de la novela original estaba a mi lado. Fue como el final feliz de toda novela. Pero incluso después del final de la vida del personaje principal aún continuaba. Trabajos acumulados, nobles que no escuchan razones. Además, este hombre está demasiado obsesionado conmigo. No mires a los demás, me dan ganas de matarlos a todos. Ah, enojada. Quítate, idiota, vete, estorbo. Como es lo usual, hubo una serie de dificultades. Oh, maldita sea. Oh. Como no puede haber ningún humano que me ayude en esta vida. Oh, su majestad, le ha llegado una carta. ¿Quién es esta vez? ¿No te dije que quemaras las cartas inútiles de la lista de espera? Es una carta del duque Termine, pero si quiere... ¡Ay, no, dámela! Debiste haberlo dicho primero. Badón. Querido majestad el emperador, ¿cómo se encuentra? Leí tu última carta con gran admiración. ¡Ay, qué lindo escribe! Su elegante caligrafía siempre es la misma. El gran duque del norte, Ferrus Termine. Otros nobles lo llaman duque maldito o duque bestia y lo desprecian. Pero es mi amigo más preciado. Bueno, nunca nos hemos visto cara a cara. Aún así es la única persona con la que puedo hablar, por lo que podemos decir que es un amigo. Al comienzo fue solo una carta enviada al trono como formalidad. Debido a que el gran duque no participó en la batalla por el trono, pude ascender a esta posición como comandante y estoy muy agradecida. Y la respuesta que llegó de regreso estaba llena de cálidas palabras de aliento.
Qué bonito día hace hoy, los pajaritos cantan, el sol sale, oh sí. Desde entonces comencé a hacerme más cercana a él, intercambiando cartas mutuamente. Algunas veces nos preguntábamos cómo nos estaba yendo. En otras buscaba asesoramiento sobre política. Y a veces solo charlábamos sobre nosotros. No soy una persona valiente y muchas veces he sentido miedo al no estar segura si podría hacerlo bien después de haber tomado el trono. Pero pude soportar todo ese peso gracias a que tenía un buen amigo llamado el Gran Duque. De esa manera, nuestras cartas se fueron apilando una y otra vez. Durante 5 años, de ser este el caso, creo que deberíamos encontrarnos al menos una vez. Lo siento, pero me temo que habría problemas políticos si me encuentro con su majestad. Fui rechazada otra vez. Por supuesto, la familia Termain era una familia colateral del antiguo emperador que yo derroqué, así que si el Gran Duque y yo nos llegáramos a encontrar, estaríamos envueltos en toda clase de rumores y escándalos sin importar si somos amigos o no. Incluso aunque el Gran Duque tuviera una mala relación con el antiguo emperador. Pero es verdad, ¿cómo es posible que no pueda ver su rostro aunque sea una vez? No importa lo que digan los demás, nada de eso puede lastimarme. Como sea, ay, eres demasiado anticuado. ¿Cómo será el Gran Duque? Este es un mundo de fantasía romántica. Y además, su escritura es muy elegante, por lo que debe de ser muy guapo. ¿No es así? ¡Oh! En su imaginación. Si considero la clase de cartas que suele enviar, seguramente tendrá una gran personalidad. Oh reina, cómo te amo. Deseo que pudiéramos encontrarnos, aunque sea una vez. ¿Debería llamarlo por su nombre? Gran Duque Ferustermain, venga inmediatamente a la capital y visite a la familia imperial. Ok, lo mismo. Esta es una orden imperial, por lo que si no obedece será severamente castigado. Oh, no, no lo haré. Ya que mi querido amigo ha dicho eso, no insistiré más. Pero si en un futuro distante esos obstáculos políticos llegan a desaparecer, espero que un día pueda haber un encuentro entre nosotros, no como la emperatriz y el gran duque, sino como Litera Mirto y Ferus Termain. ¿Qué me responderá? Dejémoslo así. En el momento en que exista algo como una orden entre nosotros, nuestra relación terminará ese día. No podemos perder estos 5 años de amistad solo por un impulso mío. Envíe esta carta al Gran Duque Termain.
Una emperatriz que ni siquiera tiene la libertad de poder conocer a su amigo. ¡Qué mundo tan cruel y triste! ¿Debería solo abandonar todo? Ja, 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 si lo hiciera así, todo el imperio se volvería un caos. ¡Ay, atrápenlo! ¡Ay, no deje que entren! ¡Hay que detenerle el paso! ¿Qué fue eso? Justo cuando lo dije porque escuché que todo se tornó en un caos. ¡Ah! ¡Si no puedo! ¡Ay! ¡Si no puedo obtenerlo! Entonces voy a destruirlo. Este loco acaba de decir una frase que ni un villano de tercera categoría diría. Ah, si hubiera sabido que todo terminaría en vano. Me hubiera encontrado con el gran duque sin importar nada. ¡Ay, Dios! Tú que me trajiste a este mundo a tu voluntad. Si tienes algo de conciencia, permíteme regresar una vez más. De esa manera podré tener una vida feliz esta vez. Dios realmente cumplió mi deseo. Tuve otra oportunidad de vivir. Vine todo el camino hasta aquí con la excusa de un acuerdo matrimonial, para así poder conocer al gran duque que tanto he extrañado. Toc toc. Pero la vida no puede ser así de simple. ¿O eres tú la persona que me ofreció un matrimonio por contrato? Pensé que sería bueno escuchar tus motivos, por eso te invité, pero... El gran duque del norte, Ferrus Termine. Mejor vuelve antes de que te arrepientas. Era poco probable que este matrimonio por contrato se desarrolle sin problemas desde el principio. Me lo imaginé diferente. ¡Ay! Por favor, que alguien me diga que todo esto es una mentira. ¡No puede ser! ¡Ah! Capítulo 2. Ojos fríos. Digo, ojos fieros. Una barba desaliñada y grandes cicatrices que cubren la cara. ¿Por qué ha cambiado de repente el género? Dijiste que era un Rohan. Ay, me mintieron, me engañaron. En Rohan ni siquiera el protagonista masculino se deja crecer la barba. Tiene una cicatriz en la cara. Fue en la versión occidental de los Tres Reinos, no en la de Lopa. Fosh. Y si estalla una guerra y fluye un mar de sangre, ¿qué pasará? Si mueres en vano otra vez. No, no va a suceder. ¿De qué sirve de que te intimide su rostro? Es una protagonista femenina, pero no se ve bien cuando se asusta sin hablar con propiedad. Esta es mi tercera vida, comparado conmigo es un bebé recién nacido, no tengas miedo. Por favor, guíame adentro, príncipe Ferrus Termine. La historia será larga. ¡Oh! Definitivamente te advertí. No te culparé aunque vuelvas a hacerlo. Déjame saber cada vez que te sientas mal.
Como era de esperar, tengo miedo. Fue Litera Mirto quien perdió su forma en menos de un minuto. ¡Oh! Ha pasado mucho tiempo desde que una persona vino a este castillo, así que por favor entienda que no tiene una limpieza eficiente. ¡Ay! Oh, sí, sí, tranquilo. Wow, esta atmósfera da realmente miedo. ¡Ay! Aguk. Con una residencia anticuada, la forma en que las personas me miran es con antipatía. Hasta los caballeros que se alinearon violentamente. Creo que llegué en el momento equivocado hasta el punto en el que pensé que era una buena idea confiar en la carta. ¡Ay! ¿Debería de huir ahora? Puedes venir por aquí. Sí, pero es demasiado tarde para huir. Además, te preguntaré directamente. ¿Por qué necesitas un matrimonio contractual? Ay, ¿qué le digo? Ay. Además, hay un propósito más importante para venir hasta aquí. Eso es porque quiero ser una persona del norte. Si la razón por la que estoy tratando de casarme es, había una razón más además de la excusa para conocer al gran duque. Es una manera en la cual no me involucraré con la familia imperial en lo absoluto. En la obra original, la familia imperial era una prueba preparada para el crecimiento de los protagonistas. En resumen, la corrupción y toda clase de hostilidades, los sufrimientos que deben interponerse, ya que son nobles del imperio. No quiero pasar una situación dolorosa, así que no la repetiré otra vez. Sobre todo, él está sentado en el asiento del príncipe heredero. El loco que me asesinó, ¡ay no! En solo pensarlo me da sarpullido por todo el cuerpo. Estaba muy agradecida habiendo sido solo una baronesa en la vida anterior, habiendo logrado convertirme en emperatriz, ya que el protagonista masculino original, el príncipe heredero, renunció a su derecho al trono. Por ahora, él es alguien a quien no quiero encontrar en lo absoluto. Por lo tanto, solo tengo una opción y está aquí en el norte. Es una tierra gobernada por el gran duque Ferus Termain, donde se puede construir la casa imperial y las murallas. Es el único lugar que no está afectado por la familia imperial. No puedo explicar las circunstancias en detalle. Estoy segura de que me tratarán como una persona loca. La verdad es que no quiero involucrarme con la familia imperial. Debo decir que ni siquiera quiero mirarte. El matrimonio puede recibir una protección más definitiva que venir como un fantasma, ¿verdad? ¡Oh! Pero aún así la pérdida parece mayor que los beneficios para usted. Esta parte del norte es demasiado fría y estéril para que los sureños se queden. También es peligroso debido a la aparición periódica de agua mágica. Además, usted debe haber escuchado bien acerca de los rumores sobre mí. La bestia del norte.
Un salvaje que se despojó de la dignidad de la nobleza, a pesar de tener sangre imperial. Un lunático que solo existe para matar a las bestias. Si te involucras conmigo así, no sabes en qué rumores vas a quedar atrapada. No importa que sea un matrimonio por contrato, es un ambiente en donde usted solo está perdiendo el tiempo. Mirando hacia atrás, siempre fue así. Más allá de las palabras, el gran duque es dulce y amable. Había una gran tendencia a rebajarme en alguna parte. En mi vida anterior, dijo que reconocería el matrimonio apropiado porque le preocupaba que el gran duque del imperio no tuviera un hijo. Ay, recuerdo haber dicho exactamente lo mismo. Le agradezco lo que ha dicho su excelencia el emperador, pero por favor considere que el daño de la persona que se casa conmigo es demasiado grande. Un montón de cosas fuera de él. Ay, oh Dios mío, esto está sucediendo de nuevo. En mi vida anterior me escribió una cartita. Entiendo el por qué me dijo que regresara antes de arrepentirme. Esta persona no quería que perdiera el tiempo. Realmente es consistente. Es un poco diferente a lo que imaginaba esta persona frente a mí. Estoy segura que es el Ferustermain que conocí. Para mí, que siempre ha estado atrapada en el pantano político agresivo. Tú eras el amigo apreciado con el cual podía encontrar alivio. No hay razón para arrepentirse. Lo que me estás diciendo no me es de importancia, Gran Duque Ferustermain. Oh, es más bien beneficioso para mí. Gracias a tu existencia como bestia, la familia imperial no se atreverá a tratarme con imprudencia. Los rumores que te rodean evitarán que cualquier cobarde nos moleste. ¿Crees que te hice esta propuesta sin cálculo alguno? Yo soy muy inteligente. Además, no desprecies tu valor de esa manera. Yo decidí que eres un ser humano digno, valioso, independiente del estatus o poder que poseas. Decidí recorrer todo el camino hasta aquí para reconocer a alguien digno. No vine hasta aquí solo para tener un trato sin beneficio. Claro, volví a esta vida para conocerte a ti. Esta vez voy a seguir intentándolo hasta el final. Si crees que yo estoy perdiendo de algún modo, te sugeriré algo. Por favor, sé mi amigo, Ferus. Esas palabras entraron en el corazón de Ferus. Porque no quiero tener arrepentimientos en esta vida. Después de todo, está bien afrontar las pérdidas juntos como amigos, ¿cierto? ¿No es así? ¿En verdad dices eso después de haberme visto? Bueno, siendo honesta, al principio sí estaba un poco asustada. Pero lo cierto es que no parece que tengas malas intenciones conmigo. Además, es un matrimonio solo en papel, por lo que el rostro nada tiene que ver. Es divertido juzgar la apariencia del otro.
Entonces, ¿cuál es tu respuesta? ¿Piensas que he sido demasiado impertinente? ¿Me echarás de aquí? No es así. En realidad hay algo que me gustaría que confirmes. Un pocotón de cartas. No estaba seguro de cuándo mostrarlo porque temía que fuera vergonzoso hacerlo desde un inicio. De hecho, te invité al norte debido a esto. ¿De casualidad tú sabes qué es todo esto? ¡Ay! ¡No puede ser! Esto no tiene sentido. Porque están todas mis cartas aquí. El mundo paralelo. Bueno, vemos la cara de la protagonista sorprendida porque ella no le había escrito esas cartas. De pronto en las vidas anteriores. Eso está raro. Gracias por ver el capítulo de hoy. Espero descansen. Nos vemos luego. Adiós.